過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないを知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたいあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去り言わずに消えていたはずの未来も行き直すけど忘れぬだもったいない日々は勝てるとあなたの気配今でも探してしまうよまたあの日の二人手を伸ばしてAntes de empezar quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Brandon Guadalupe, One Boy Random, Alexander Juárez, Otex Rivera. Un saludo para Table Gamer, Leonardo Gutiérrez, Ubdanf, Rusef Shorts, Nekem, Josie 105, Bad Bunny Valles, Vincenzo, Blaberry 151, Jim Tepestan, M. Odrux, Kevin, Tiago, Grimpass, Girardco, Beldesatot, J. Dra, Proctosword XS, Cali Cermeño, Rip Darkin, Javi Tweet, Blue Dragon, Aest, Samael 117, Jordín Muñoz, Pierre Anderson, Enoch, Baruch Adonai, Pablo C. Rueda B, Seba Cubillos, Bradley Torres, Hugo Enrique, Nicolás Villar, Dark, Alexander Juárez, Víctor Hernández, Michael Cubo, Kirok, Abraham 133Z, Fede Madeo, Goan, Brian Morales, Luis Humberto. Obito Fanfics, Leo de Gario Caballero, Basi Rodríguez, Ginuo Fanfics, Niel David, Brian Mateo, Santiago Taxa, José Luis Rodríguez, Gabriel Nicolás. Naruto Shippuden, Gabriel, Bran 987, C700, Rimuru Chiquito, Vergotas, Elías Muñoz, Chloe Golden, Chino WTZ, Cristian Torres. Para Facundo Nahuel Erazo que se unió al canal con el rango Dios Universal. Y para Fernecito y Santiago Álvarez, que se unieron al canal con el rango Estás loco amigo. Muchas gracias a todos por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. En los últimos 2 días, Koharu, quien era responsable de dirigirse al norte en busca de ayuda, y Omura, quien buscaba a Jiraiya, regresaron al frente costero sureste, donde Hiruzen se enfrentaba a la niebla que ocupaba las ruinas de Uzunokuni. Ambas misiones fracasaron. Creo que Inoshika CH y el clan Hyuga ya han considerado la rebelión. Hiruzen, después de que termine esta guerra, asegúrate de lidiar con estos clanes individualmente, exclamó Koharu con amargura a su regreso. Hiruzen, sin embargo, simplemente dejó que sus palabras entraran por un oído y salieran por el otro, sin tomárselas en serio. Las preocupaciones de Koharu eran algo cómicas. ¿Acaso creía que clanes de ese tamaño se dejarían manipular como si fueran civiles ingenuos? Incluso el clan Uchiha solo puede ser masacrado. Después de que Konoha los acusara de haber participado en el control del 9 colas, lo que manchó por completo su reputación dentro de la aldea. Fue entonces cuando los altos mandos comenzaron a buscar una oportunidad para actuar. Lo que era aún más crucial era que sería una decisión imprudente por parte de los altos mandos atacar a estas familias neutrales en ese momento. Su supresión de los clanes shinobi solo los empujaría al lado de Tatsuya. Hiruzen centró su atención en Omura. ¿Qué dijo Jiraiya? Tiene la intención de permanecer en el campo de batalla del noroeste y resistir el asalto combinado de los shinobi de roca y los shinobi de nube junto a Minato y Tsunade, informó Omura. Insiste en quedarse allí, y poco puedo hacer para persuadirlo de lo contrario. Jiraiya era un civil, pero era famoso como el sabio del monte Myoboku, de espíritu libre y difícil de controlar, lo que lo convertía en una de las figuras más impredecibles de la política, debido a la poca influencia que los ancianos tenían sobre él. La situación en el frente occidental también es peligrosa, pero la decisión de Jiraiya está justificada, comentó Hiruzen. Si los shinobi de roca y los shinobi de nube irrumpen en Konoha, la responsabilidad recaerá sobre los hombros del Hokage.
La última vez que el campo de batalla del norte enfrentó dificultades en la batalla inicial, pude culpar a Danzo porque el enemigo aún no había entrado en el país del fuego. Pero si el enemigo ataca nuestro territorio, sin importar de qué frente venga, la responsabilidad recae directamente sobre mí como Hokage. No podré culpar a nadie más. Hiruzen, ¿cómo planeas defenderte ahora del ataque de los shinobi de niebla? Tras desahogar su frustración con Tatsuya, Sakumo y otros clanes shinobi, Koharu volvió al tema principal y preguntó por la estrategia de Hiruzen. Quedarnos y mantenernos firmes, decidió Hiruzen tras unos minutos de reflexión. Ordene a todo el ejército que establezca fortalezas a lo largo de la costa. A menos que los shinobi de la niebla lancen un ataque, no lo iniciaremos nosotros mismos. Era evidente que se preparaba para una guerra de desgaste, con el objetivo de ganar tiempo para la conclusión de la batalla que enfrentaba al bando de Jiraiya y Minato y así poder enviar refuerzos. Sin embargo, la situación en el otro campo de batalla era precaria, y no podían prescindir de ninguna ayuda. En cuanto a los refuerzos del ejército del norte, con Tatsuya en el sur, las posibilidades de que llegaran en medio año eran escasas. Incluso una década podría no ser suficiente. A menos que los ancianos fueran eliminados de alguna manera, la situación parecía desesperada. Parece que los estudiantes de Tobirama lo heredaron todo de Tobirama, excepto su fuerza. En las ruinas de Uzi-no-Kuni, el tercer Mizukage habló con la voz de Uchiha Madara. La situación en el frente occidental es extremadamente grave. Los shinobi de la arena se retiran gradualmente del campo de batalla. Ante el asalto combinado de los shinobi de la roca y los shinobi de la nube, la defensa del país del fuego podría ser violada en cualquier momento. Zetsu Blanco emergió, asomando media cabeza, y comentó: ¿A esto le llamas entendimiento mutuo? Hashirama, qué absurdo. El anciano Madara sonrió burlonamente. Maestro Madara, ¿qué debo hacer ahora?, preguntó Zetsu Blanco, buscando consejo. Primero, idea un plan para asegurar a Obito, y luego aprovecha la oportunidad para secuestrar a la niña. El tono de Uchiha Madara, según le había confiado el tercer Mizukage, se mantuvo extrañamente sereno. Como si tuviera el control total. A partir de este momento, la Tercera Guerra Mundial Ninja se convirtió en una guerra a gran escala. En el noroeste, el ejército shinobi de Konoha, liderado por Tsunade, Jiraiya y Minato en el nivel Kage, se enfrentó al tercer Raikage y a las fuerzas combinadas de shinobi de la nube y shinobi de la roca, lideradas por el tercer Tsuchikage Onoki, quien aún no se había unido personalmente a la batalla. El astuto y viejo zorro, que había vivido desde la era Sengoku hasta ahora, aún no había revelado sus intenciones. Incluso sin la participación directa de Onoki, las fuerzas de Konoha se enfrentaron a una tarea abrumadora, enfrentándose a un ejército de coalición de shinobi de la nube y shinobi de la roca que los triplicaba en número. Tsunade y sus camaradas tuvieron que resistir y perseverar. En la costa sureste, en la parte delantera, donde se encontraba el tercer Hokage Hiruzen, la situación era ligeramente más favorable. Después de todo, contaba con el doble de fuerza militar que los shinobi de la niebla. Sin embargo, Hiruzen había adoptado una estrategia defensiva, optando por no iniciar ataques. En consecuencia, ambos bandos permanecieron en un punto muerto. Hiruzen aguardaba el momento oportuno, aguardando la resolución del conflicto occidental que involucraba a Jiraiya y Minato para reforzar su posición. No lideró a sus tropas en una campaña ofensiva, lo que indicaba su falta de confianza en derrotar al tercer Mizukage, quien era varios años mayor que él. Al fin y al cabo, el tercer Mizukage era de la era Sengoku. Fue el único guardaespaldas del primer Mizukage durante la primera cumbre de los 5 Kages que no se convirtió en el segundo Kage de su aldea, aunque finalmente sí se convirtió en el tercero. En cuanto al campo de batalla del norte, Tatsuya había liderado a su ejército, haciendo retroceder a los shinobi de la nube al territorio del país del rayo. Los shinobi de la nube establecieron una línea defensiva en la frontera, aprovechando la altura para impedir el avance de las fuerzas de Konoha. Tatsuya también evitó ataques precipitados y acampó justo a las afueras del país del rayo. Ambos bandos se mantuvieron en un tenso punto muerto. Tatsuya esperaba noticias de la incursión enemiga en el país del fuego o de la muerte de los ancianos a manos del enemigo. Mientras la situación se prolongaba, ya había pasado medio año. En el campamento donde residía Tatsuya, estaba Nohara Rin, de 15 años y medio, a punto de cumplir 16, aunque no había crecido mucho. No era tan grande como Tsunade, pero le reconfortaba saber que no era más grande que las demás chicas de su edad. ¿Necesitas ayuda? Rin oyó la voz de Tatsuya desde fuera del campamento en ese momento. Terminó apresuradamente lo que estaba haciendo y salió corriendo.
Al salir del campamento, Rin vio a Tatsuya conversando con Atake Sakumo, Nara Shikaku y otros. Eran un grupo de shinobi de Konoha, vestidos con chalecos estándar y con el brazalete de la familia Sarutobi en el hombro. El líder, un Chunin de Sarutobi, tenía una expresión envidiosa, pero se abstuvo de expresarla abiertamente, teniendo en cuenta la orden de muerte del jefe de la familia, el mismísimo maestro Okage. Tartamudeó. Sí, maestro Tatsuya, mencionó hace medio año que solo se necesitaría medio año para reunir refuerzos para el campo de batalla del sur. Ahora que ha pasado ese tiempo, ¿entiende? Tatsuya, indiferente a sus divagaciones, preguntó. ¿Cómo están los 4 antiguos de Konoha? El Chunin de Sarutobi estaba desconcertado. ¿Los 4 antiguos de Konoha? ¿Qué era eso? Tatsuya aclaró. Oh, es nuestro tercer Hokage, el hombre a quien se puede culpar de todo lo malo en Konoha, y los 2 asesores de campo de batalla que se han hecho famosos. Koharu y Omura, las 2 figuras excéntricas que se han convertido en el hazmerreír de Konoha y de todo el mundo ninja. Okage-sama y los ancianos están librando una feroz batalla en el campo de batalla del sur para repeler la incursión de los shinobi de la niebla. El Chunin de Sarutobi bajó la cabeza y casi se creyó sus propias palabras. En ese momento, Senjun Awaki, de pie a la derecha de Tatsuya, murmuró con disgusto. ¿Puede este tercer Hokage hacer algo? Ha pasado tanto tiempo y aún no han logrado nada. ¿Es tan fuerte el tercer Mizukage? ¿Por qué no ha podido matar a un solo anciano en tanto tiempo? Preguntó Nawaki, sin ninguna sutileza. El Jonin del clan Sarutobi, que había acudido en busca de ayuda, miró fijamente a Nawaki con una expresión que mezclaba incredulidad y asombro, con los ojos casi desorbitados. Mientras tanto, quienes rodeaban a Sakumo y Nara Shikaku tenían expresiones peculiares. Nawaki, consciente de su escrutinio, permaneció imperturbable. En cambio, los miró desafiante y comentó. ¿Qué miran? Espero que mueran. Seguro que no son tan ingenuos. El equipo Sarutobi permaneció en silencio, atónito. Los miembros del clan Sarutobi cuestionaron su inteligencia. ¿Cuándo empezó la familia Senju a actuar de forma tan peligrosa contra el Hokage y sus consejeros? Aunque no tenían información concreta sobre el motivo de la hostilidad, presentían que algo andaba mal. Sin embargo, Senjun Awaki mostró abiertamente su hostilidad hacia el Consejo de Ancianos, sin temor a posibles represalias. Hiruzen era conocido por su paciencia, pero los demás trataban a los ancianos con más cautela. Nawaki, intervino Tatsuya con calma, ya basta. Con esas 2 palabras, Nawaki guardó silencio. Sin embargo, su expresión seguía teñida de disgusto y resentimiento. Tatsuya se quedó sin palabras. Desde el inicio de la Tercera Guerra Mundial Ninja, el desprecio de Nawaki por los ancianos se había hecho cada vez más evidente, especialmente tras enterarse del plan de Tatsuya de nombrar a Tsunade como 4ª Hokage. Parecía que Nawaki creía que los ancianos ya vivían con el tiempo prestado, independientemente de sus acciones. Disculpas, pero la situación es aún más grave que hace 6 meses. No puedo enviar refuerzos, explicó Tatsuya, con una sonrisa educada. Los miembros del equipo Sarutobi intercambiaron miradas de incredulidad, sintiéndose insultados. ¿De verdad creía Tatsuya que no habían investigado? Había pasado casi un mes desde la última batalla. Enviar refuerzos al sur sería manejable. ¿Cómo podía afirmar que no podían enviar refuerzos en tales circunstancias? Maestro Tatsuya, recibimos instrucciones del Lord Hokage. No es fácil para nosotros regresar sin cumplir nuestra misión, dijo el Jonin con amargura. Tatsuya suspiró, expresando su frustración. ¿Quién hubiera imaginado que el Hokage podría aguantar medio año? ¿Se debía a su tenacidad o a su terquedad? ¿O a ambas? ¿Dudas de las palabras de mi Aniki? ¿Has olvidado quién ayudó a tu maestro, Danzo, a escapar de una muerte segura? La voz de Nawaki se alzó, su disgusto evidente. Las imágenes de Hiruzen y Danzo pasaron ante sus ojos, y contuvo las náuseas. Tú. Varios ninjas del clan Sarutobi instintivamente tomaron sus armas, con la paciencia agotada por la audacia de Nawaki. Una mirada a Tatsuya, quien se mantuvo sereno junto a Nawaki, les recordó que esta no era una batalla que pudieran ganar. A regañadientes, se tragaron la ira, al menos por ahora. 5 días después, el cuartel de Konoha estaba situado en la parte sur del País del Fuego. Tardará un año. Ese ataque Tatsuya solo está jugando con nosotros. Al escuchar el informe de un Chunin que había regresado del norte pidiendo ayuda, Utatane Koharu estalló en furia y maldiciones. Por otro lado, Hiruzen y Danzo parecían bastante serenos, pues habían anticipado que Tatsuya no enviaría tropas. ¿Hay alguna otra noticia que contar?
Preguntó Danz con semblante serio. El Junin, arrodillado ante los cuatro, dudó un buen rato antes de finalmente apretar los dientes y decir: Señor Hokage, Sejun Awaki comunicó que el señor Hokage, el señor Danz y los dos asesores deberían. Hizo una pausa y no se atrevió a decir nada más. No me atrevo a decir nada más. La paciencia de Hiruzen se agotó cuando instó. Continúa. Dijo: ¿Es tan fuerte el tercer Mizukage? ¿Por qué no ha podido matar a un anciano en tanto tiempo? El Junin repitió las palabras de Nawaki textualmente, con el cuero cabelludo hormigueando de inquietud. Al instante, la calma apenas contenida de Hiruzen y Danz dio paso a una furia hirviente. ¿Te dijo esto a la cara?, preguntó Hiruzen con voz grave. Sí, admitió el Junin, inclinando la cabeza. Tatsuya y Tsunade lo apoyan, y no sé cómo responder. Danz añadió con frialdad. Es bien sabido que si no fuera el nieto de Tobirama Sensei, también nos habríamos encargado de él. Sí, ¿quién se cree que es? Un Chunin de talento mediocre. Después de esta guerra, le quitaremos su rango de Chunin para recordarle quién ostenta el poder en Konoha. Utatane Koharu y Mitokado Omura intervinieron, haciéndose eco del sentimiento. Maestro Hokage, hay noticias urgentes. En ese momento, un Chunin del clan Shiranui irrumpió en el campamento con voz frenética. Shinobi de la niebla, han lanzado un ataque sorpresa. Hiruzen frunció el ceño y exhaló una columna de humo. ¿Vale la pena este pequeño alboroto? Tenemos la ventaja en términos de fuerza, y hemos pasado medio año estudiando sus tácticas. Aunque no podamos derrotarlos, confío en que podremos frustrar los avances de los Shinobi de la niebla. Maestro Hokage, esta vez han enviado 6000 Shinobi de la niebla. Declaró el Shiranui Chunin con expresión sombría. ¿Qué dijiste? ¿Cuántos? Hiruzen se levantó bruscamente y su pipa se partió en dos, como prueba de su sorpresa. Los otros tres líderes estaban igualmente desconcertados. Omura comentó: ¿Qué ocurre? ¿Acaso la fuerza de combate de los Shinobi de la niebla no era inferior a 3000? ¿Por qué se ha duplicado de repente? Utatane Koharu añadió: ¿Podrían haber reclutado fuerzas de otro lugar? Danzo reflexionó: en ese caso, su fuerza está a la par con la nuestra. Tras medio año de feroces batallas, Hiruzen comandaba menos de 6000 soldados, su única ventaja. Ahora, esa ventaja se había evaporado. Prepárense para la batalla. Prepárense para luchar con todo lo que tengan. Declaró Hiruzen con voz temblorosa. Sabía que mantener su posición esta vez sería una ardua tarea. Los Shinobi de Konoha desconocían la inminente amenaza en la región costera sureste del País del Fuego. Aprovechando esta vulnerabilidad, una fuerza de 3000 Shinobi de la niebla, provenientes de tierra y agua, llegó como refuerzo para enfrentarse al ejército de 6000 hombres liderado por el tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen. Una feroz batalla estalló a lo largo de la costa, que duró casi medio día y culminó en una devastadora derrota para Konoha. Los Shinobi de Konoha, comandados por Hiruzen, Danz, Utatane Koharu y Mitokado Omura, apenas lograron escapar del cerco de los Shinobi de la niebla, gracias al espíritu inquebrantable heredado de la voluntad del fuego. Este enfrentamiento marcó la primera vez que un ejército enemigo invadía el País del Fuego y derrotaba las defensas de Konoha desde su fundación. La responsabilidad de este grave suceso recaía pesadamente sobre el actual Hokage, Sarutobi Hiruzen. La noticia de esta invasión asestó un golpe desmoralizador al campo de batalla occidental. En respuesta, Minato, Jiraiya y Tsunade, las tres figuras más poderosas de Occidente, reunieron a sus subordinados en un consejo militar. Finalmente, Minato, como comandante en jefe de primera línea, tomó una decisión audaz. Guiaría a sus dos discípulos a las profundidades del territorio enemigo. El objetivo de Minato era claro. La vía más crucial y rápida para salvaguardar el País del Fuego era destruir el puente Kanabi. Este puente era una vía vital para el suministro de Iwagakure. Minato, ¿no es esto demasiado arriesgado?, expresó Jiraiya con solemnidad. Llevar a los dos jóvenes Chunin al corazón del territorio enemigo, incluso con el dios del trueno volador, parece demasiado peligroso. Minato sonrió resignado antes de responder con determinación. Con la invasión de los Shinobi de la niebla, no tenemos más remedio que arriesgarnos. Salió del cuartel sin mirar atrás, con una determinación inquebrantable. Tras el fracaso de Sensei esta vez, se nombrará un nuevo Hokage. Es evidente que sabe que el cuarto Hokage será necesario después de esta guerra, le comentó Jiraiya a Tsunade, quien parecía desinteresada. Tsunade respondió con indiferencia. ¿Quién sabe? Maestro Madara, tal como lo planeó, el destello amarillo y sus dos discípulos avanzan hacia el puente Kanabi.
Zetsu Blanco informó desde un lugar cercano, en las profundidades del cementerio de las montañas, una región montañosa ubicada en el extremo norte de la tierra entre Takigakure y Otogakure. Excelente. Aprovecha la oportunidad para capturarlo, respondió el anciano Madara con indiferencia desde su trono de madera muerta. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Zetsu Blanco preguntó, ¿qué hay de la chica llamada Rin? ¿Cuándo deberíamos capturarla? El anciano Madara se sumió en sus pensamientos y, tras una larga pausa, dijo, la situación de Rin es más impredecible que la de Obito. Debemos actuar cuanto antes. En el plan original de Madara, salvaría a Obito de una situación cercana a la muerte, esperaría a que se recuperara y luego lo expondría a la muerte de Rin para sumir a Obito en la oscuridad. Sin embargo, dadas las complejidades actuales, incluso el experimentado Madara encontró difícil controlar la situación por completo. Tras considerarlo mucho, consideró demasiado arriesgado esperar a Obito y decidió capturar a Rin antes. Deberíamos capturarlos a ambos y usar a Rin para guiar a Obito por el camino que deseamos. Es una complicación menor, concluyó el anciano Madara con decisión. Zetsu Blanco asintió, agitando la mano en señal de aprobación. Rin y el espadachín llamado Ataque Tatsuya son casi inseparables, y él puede ver a través de mis clones de esporas. Esto no será sencillo. Madara mantuvo la calma y afirmó, no representará un gran desafío. Ya había ideado un plan para esta situación específica. En el frente norte de Konoha, los patriarcas de los clanes Shinobi se habían reunido en el campamento principal. Recibieron la sombría noticia de que la frontera sur del País del Fuego había caído ante el ejército invasor de los Shinobi de la Niebla. La región sur del País del Fuego se había transformado en una zona trágica y gravemente afectada, preocupando profundamente a los presentes. Nawaki expresó su descontento. Parece que los altos mandos actuales de Konoha son un grupo de veteranos que solo pueden beber té tras los muros seguros de la aldea y no pueden soportar la guerra. El abuelo debe estar profundamente avergonzado. Nara Shikaku se volvió hacia Tatsuya y le preguntó, señor Tatsuya, no podemos quedarnos de brazos cruzados, ¿verdad? Tatsuya había rechazado la solicitud de refuerzos de Hiruzen 3 veces. Sin embargo, la situación actual es radicalmente diferente. El enemigo había penetrado el País del Fuego, y por muy lejos que estuviera de Konoha, era evidente que pronto llegaría a las puertas de Konoha. Tatsuya asintió, reconociendo la urgencia de la situación. Sin duda, nuestro objetivo se ha logrado, y es hora de cambiar la posición del Hokage. Es hora de que el tercer Hokage se retire. Esta era la primera vez desde la fundación de la aldea que las fuerzas enemigas atacaban el País del Fuego y lograban penetrar las defensas de Konoha. Fue un acontecimiento que quedaría grabado para siempre. La historia de Konoha estaba llena de humillaciones. Sumado a la serie de errores cometidos por Sarutobi Hiruzen durante la guerra, ya no podía permanecer en el puesto de tercer Hokage. Con el objetivo cumplido, ahora podían enviarse refuerzos. Nawaki expresó su pesar. Es una pena que ninguno de los 4 haya muerto. Tatsuya sonrió, pero no dio más detalles. Intercambió una mirada con su hermano. Ataque Sakumo asintió y dio órdenes. Informa a todo el ejército. Debemos movilizarnos y dirigirnos al sur inmediatamente para reforzar al señor Hokage. En la tienda que compartían Tatsuya y Rin, se preparaban rápidamente los artículos esenciales que necesitarían. Sin embargo, sus necesidades eran mínimas, consistiendo principalmente en artículos esenciales para ninjas como bombas de papel y kunais. Como ninja médico, Rin también llevaba algunos suministros médicos. Tatsuya, por otro lado, necesitaba muy poco. Lo único que necesitaba era su Zanpakut. No había usado el protector de frente de Konoha que consiguió hacía más de 20 años y no tenía intención de llevárselo. De repente, a Rin se le cayó algo y cayó a los pies de Tatsuya. Instintivamente, bajó la mirada y vio lo que parecía ser un libro escrito. Icha Paradise, Gale Series. Tatsuya no pudo evitar exclamar, ¡oh! Al recoger el libro, dándose cuenta de que pertenecía a Rin. ¿Rin, es tuyo?, preguntó, intentando mantener la voz firme. El rostro de Rin se sonrojó al asentir, evitando su mirada. Sí, lo es, admitió en voz baja. Tatsuya le devolvió el libro, notando que le temblaban ligeramente las manos. No pasa nada, dijo con suavidad, intentando calmar su vergüenza. Cada uno tiene sus intereses. Los ojos de Rin se encontraron con los suyos por un breve instante, con gratitud y alivio brillando en ellos.
Gracias, Tatsuya-sama, susurró antes de darse la vuelta rápidamente y abandonar el campamento. Mientras Tatsuya la veía irse, no pudo evitar reírse para sí mismo. Icha Paradise, ¿eh? Supongo que aquí también son iguales los tranquilos. Negando con la cabeza, volvió a sus tareas, pero el incidente permaneció en su mente, ampliando su comprensión de Rin. Minato tenía un plan audaz. 2 de sus estudiantes desviarían la atención de los ninjas que patrullaban la frontera de Iwagakure. Mientras tanto, aprovechó la oportunidad para infiltrarse en el corazón de las fuerzas enemigas e interrumpir la crucial ruta de suministro de raciones militares, el puente Kanabi. La misión de Minato era indudablemente más arriesgada que la de Kakashi y Obito. Considerando las habilidades actuales de Kakashi y Obito, la amenaza de muerte era constante. Por lo tanto, la orden de Minato era clara. No era necesario que Obito y Kakashi se enfrentaran al enemigo en combate directo. Su único objetivo era desviar la atención, dándole a Minato el tiempo necesario para llegar al puente Kanabi sin ser detectado. Sin embargo, la realidad resultó ser nada sencilla. Tras ser detectados por los vigilantes guardias fronterizos de los shinobi de roca, Kakashi y Obito se vieron perseguidos por el enemigo. Estilo tierra cascada de roca. Enfrentados a Kakashi y Obito, huyeron bajo una enorme roca. Uno de los Chunin de élite de Iwagakure que los perseguía sonrió cruelmente y golpeó el suelo con las manos. ¡Bum! En un instante, Kakashi y Obito alzaron la vista y vieron cómo la roca sobre ellos se transformaba en una pesadilla de interminables protuberancias puntiagudas, rompiéndose y cayendo sobre ellos. ¡Uy! La expresión de Kakashi se contorsionó de consternación, pero ya era demasiado tarde para una respuesta significativa. Kakashi, ten cuidado. En el último instante, Obito se abalanzó sobre Kakashi a la velocidad del rayo. Su cuerpo se movió más rápido que su mente y lo empujó a un lado. Retumbando, para el equipo de shinobi de roca que los seguía, la ladera de la montaña se derrumbó por completo, sepultando el mismo lugar donde Kakashi y Obito habían estado. Los 2 chicos están acabados. Sigamos adelante y encontremos a su líder. Taiseki, del shinobi de la roca, comentó. No, espera. Kak también objetó. Ese chico de pelo blanco probablemente esté emparentado con los famosos colmillos negros y blancos de Konoha. Llevarnos su cabeza con nosotros sin duda dañará la moral de Konoha. ¿Colmillos negros y blancos? Al oír esos nombres, las expresiones de Mahiru y Taiseki cambiaron repentinamente. Tras una breve reflexión, se hizo evidente que ese era el caso. En ese caso, recuperemos el cuerpo. Kak, Chunin del shinobi de la roca, instruyó. No, el jutsu que acabamos de usar no garantizaba su muerte. Si el chico sobrevivía y lo ayudábamos a escapar de estos problemas, podría encontrar una oportunidad para escabullirse. Tras pensarlo un momento, Kako decidió. Déjenos a Taiseki y a mí aquí. Los demás pueden regresar. Después de un día y una noche, incluso si el niño sigue vivo, estará debilitado por la falta de agua y comida. Saldrá solo con el tiempo. Mahiru y los demás shinobi de roca no objetaron la propuesta del líder. Dejaron atrás al Duno y se dirigieron hacia la frontera del país de la tierra. Fuera suerte o alguna mano invisible manipulando los acontecimientos tras bambalinas, la roca que había caído momentos antes no aplastó a Kakashi ni a Obito. En cambio, creó un pequeño espacio que permitió a Kakashi, derribado por Obito, escapar por los pelos. En cambio, Obito quedó atrapado bajo la roca por el lado derecho. Obito. El grito horrorizado de Kakashi resonó por la cámara. Ejem. Obito tosió, con los labios manchados de sangre. Su rostro estaba pálido, pero logró esbozar una sonrisa reticente. Seguimos vivos, ¿verdad? Es pura suerte, pura suerte. Es culpa mía. Kakashi se arrodilló ante Obito, temblando, con lágrimas corriendo por su rostro. Crack, el sonido de rocas crujiendo resonó sobre sus cabezas una vez más. Kakashi, se está derrumbando. Date prisa, corre. Obito jadeó. Obito, Kakashi intentó hablar, pero Obito lo interrumpió con urgencia en la mirada. Me quedaré. Prométeme una cosa. Kakashi sintió un nudo en la garganta, pero logró articular un débil sí. Prométemelo, protege a Rin, confío en ti. Adiós. Las palabras de Obito quedaron suspendidas en el aire. Lo prometo, dijo Kakashi con voz ahogada. Boom. Mientras la roca sobre ellos se desmoronaba, Obito gritó. Vete, se cae. Kakashi apretó los dientes y examinó los alrededores, buscando el hueco más fino en las paredes de roca, empleando la técnica incompleta de su maestro. Chidori.
En el último instante antes de que la cueva se derrumbara por completo, Kakashi se transformó en un rayo de luz azul, escapando por la pared de roca con su Chidori. Sin embargo, en un instante, la cueva se derrumbó por completo. No esperaba terminar siendo amigo de Kakashi, pero ojalá pudiera volver a verte, Rin. Obito susurró para sí mismo. Crack. Chap. La taza de té se hizo añicos al impactar contra el suelo. Tatsuya, Nara, Shikaku y Koharu, que estaban en el campamento, se giraron y sus ojos se posaron en el origen del ruido. Noara Rin se agachó, intentando limpiar el desastre a toda prisa. Lo siento, maestro Tatsuya, se me resbaló el té de las manos, no se preocupe. Alguien más se encargará. Koharu, límpialo después, ordenó Tatsuya. ¿Qué dijiste? La expresión de Utatane Koharu se retorció de ira. No solo Utatane Koharu, Sarutobi Hiruzen, Shimura Danzi y Tokado Omura miraron igualmente disgustado. Tras haber destinado a Sakumo, los hermanos Hyuga y otros al norte, Tatsuya dirigió a la familia Inoshika CH y a 2000 soldados al sur para reforzar a Sarutobi Hiruzen. ¿Hay algún problema? Preguntó Naoaki con una sonrisa burlona. ¿Crees que debería estar haciendo esto? ¡Maldición!, exclamó Utatane Koharu, con una mirada feroz. Como asesor principal del Hokage, esto está por debajo de mí. Protestó. Bueno, no serás asesor del Hokage por mucho tiempo. Más vale que te acostumbres, replicó Naoaki con una sonrisa burlona. Naoaki, Koharu sigue siendo asesor, intervino Hiruzen con voz autoritaria. TSK, Naoaki chasqueó la lengua con desdén y murmuró en voz baja. Que disfrute de su posición un rato. Rin, no hace falta que limpies, Tatsuya le hizo un gesto a Rin para que se acercara. Miró el mapa sobre la mesa y esbozó una mueca de desprecio. Kirigakure pensó que podrían derrotarnos tan fácilmente. Tatsuya dirigió a los clanes Inoshika-cho y a 2000 shinobis bajo su mando hacia el sur como refuerzos, apresurándose a unirse al Hokage y a los demás. El viaje duró 10 días, durante los cuales Kirigakure no permaneció inmóvil. Se planeó meticulosamente otro ataque, y el resultado fue predecible para los shinobis de la niebla. Una vez más, Konoha sufrió una derrota, y el Hokage y los ancianos se vieron obligados a retirarse. Toda la región sur del País del Fuego se transformó en una zona trágica y devastada por la guerra. Los shinobis de la niebla desplegaron tácticas despiadadas y asesinatos que les valieron el apodo de Niebla de Sangre. Durante este periodo, la reputación de Kirigakure comenzó a despuntar, mientras que la magnitud de la pérdida de población y propiedades en el País del Fuego fue incalculable. Hiruzen ni siquiera se atrevió a recordar las numerosas cartas de nobles influyentes y ricos comerciantes, que lo reprendían por sus fracasos. Un vistazo al mapa reveló que el ejército shinobi de la niebla había avanzado a menos de 300 kilómetros del palacio Daimyo y se encontraba a tan solo 400 kilómetros de la aldea de Konoha. Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno, póngase a chambear mijo. Esta distancia no era insalvable para un ninja Chunin experto en ocultación. La seguridad de la mansión Daimyo era igualmente precaria. Tatsuya y sus camaradas ya podían imaginar la reacción del Daimyo del País del Fuego y de Tsunade tras enterarse de la brecha en la frontera. Naoaki no se anduvo con rodeos y se quejó directamente. No entiendo por qué algunos siguen perdiendo batallas, incluso cuando sus fuerzas son el doble de fuertes. Naoaki miró al grupo de ancianos con los ojos entrecerrados, con un brillo astuto en los ojos, como si insinuara algo más profundo. Los rostros del grupo de Hiruzen palidecieron y Mitokado Omura apretó los dientes. El tercer Mizukage pertenece al clan Yukiri, al poseer el límite de linaje de liberación hielo, es excepcionalmente formidable. Además, Yagura, un jonin de élite excepcional, y los 7 espadachines de la niebla no deben subestimarse. Los shinobis de la niebla no deben tomarse a la ligera, advirtió Koharu. Hiruzen está envejeciendo, y es natural que su fuerza disminuya un poco. Logró derrotar al tercer Mizukage hace unos años, añadió. ¿Es el tercer Mizukage realmente tan poderoso? Recuerdo que estuvo presente en las primeras 5 reuniones de Kage dirigidas por mi abuelo. Es bastante mayor y nuestro Hokage-sama debería ser unos años más joven que él. ¿Debería tener ventaja?, cuestionó Naoaki con incredulidad. Bueno, no se trata solo de edad, sino de pura fuerza. Pero lo que aconseja Koharu tiene sentido. Quizás los individuos más débiles deberían retirarse pronto, reflexionó Tatsuya. Hiruzen, Omura y Koharu guardaron silencio, con la ira reflejada en sus ojos. Quizás no solo Tatsuya y Naoaki se alegraron con estas palabras.
Incluso Danzo mostró un brillo malicioso en sus ojos al pensar en la retirada de Hiruzen. Los patriarcas de Inoshika CH agacharon la cabeza, evitando involucrarse, aunque la agitación los azotaba. Estas líneas fueron excepcionalmente instigadoras, dejando incluso a Tatsuya asombrado por la lengua afilada de Nawaki. Quizás no heredó el talento shinobi, pero sin duda posee la despiadada habilidad de Tobirama con las palabras. La palabra Uchiha malvado aún persigue al clan Uchiha incluso décadas después de la muerte de Tobirama. Muy bien, volvamos al tema, Tatsuya redirigió la conversación. Los shinobi de la niebla se acercan y la mansión Daimyo está en grave peligro. Si esto persiste, Konoha enfrentará dificultades financieras en el futuro. El apoyo del daimyo, las misiones ninja de los nobles y comerciantes, y el desarrollo de las aldeas son los pilares de nuestra economía. Entre las 5 grandes naciones, el país del fuego es reconocido por su generosidad. Por ello, merece la protección de Tatsuya. Ante todo, me gustaría solicitar al señor Kage, a los 3 ancianos y a los clanes Sarutobi y Shimura que dirijan sus fuerzas a la mansión Daimyo para protegerla, comenzó Tatsuya, señalando la ubicación de la mansión Daimyo en el mapa. Si bien salvaguardar el tesoro del país del fuego era un deber necesario, Tatsuya no tenía ningún deseo de atender las necesidades de un caballero mayor y mimado. Casualmente, había algunos ancianos presentes, disgustados, lo que les dio la oportunidad de mezclar negocios y placer. ¿Quieres que seamos guardias del daimyo? Los ojos de Omura se abrieron de par en par con incredulidad. A pesar de la necesidad de proteger al daimyo, el papel de un simple guardaespaldas estaba por debajo de ellos, especialmente para los ancianos que habían ocupado altos cargos durante décadas. Ataque Tatsuya, recuerda, no tienes rango militar. Solo eres un jonin común y corriente. ¿Qué derecho tienes a dar órdenes aquí, especialmente al Hokage? Preguntó Danzo con tono frío. Si se tratara de Nawaki, sin duda se produciría una ruptura en la dinámica de grupo, pero Tatsuya mantuvo la calma, sin mostrar signos de irritación en su semblante. En ese caso, deja que Nawaki tome la iniciativa. Como futuro asesor del Hokage, es una oportunidad ideal para sus prácticas. Los 4 pueden unirse a mí en el campo de batalla, dijo Ta, sugirió Tsuya con calma. Estas palabras dejaron a los 4 casi sin aliento. ¿Se saboteaban a sí mismos intencionalmente? ¿Unirse a Tatsuya en el campo de batalla? A lo largo del año, habían tenido poco éxito en las batallas, a menudo saliendo maltrechos y magullados. Además, Tatsuya acababa de proclamar a Senju Nawaki como el futuro consultor del Hokage. Muy bien, Nawaki, liderarás un equipo a la mansión Daimyo. Prepárense para partir, ordenó Tatsuya, haciendo un gesto con el dedo. Entendido, Aniki, respondió Nawaki, lanzando una mirada provocativa al Hokage y a los ancianos mientras salía del cuartel. Oye, ataque Tatsuya, ¿qué quisiste decir con que Senju Nawaki es el futuro consultor del Hokage? Koharu no pudo contener su indignación. Tatsuya respondió con calma. En resumen, aunque Nawaki carece de talento ninja, ha acumulado una amplia experiencia durante sus años en la escuela ninja. Lo he animado a seguir una carrera política y a servir como consultor del Hokage. No debería haber ningún problema. La expresión de Hiruzen se ensombreció. Danzo puede ser viejo, pero no tengo intención de cambiar de consultor. Tatsuya sonrió y se abstuvo de responder a los comentarios del Hokage. Si Nawaki estuviera allí, probablemente diría: ¿de verdad te crees que aún puedes ser el Hokage después de todos los errores que has cometido en esta guerra? Muy bien, todos, prepárense para la batalla. Traigan suministros médicos al campo de batalla. Ordenó Tatsuya, agitando la mano. ¿Sí? Reconoció Inoshika CH, marchándose rápidamente. No tenía ningún deseo de involucrarse en los asuntos de estos individuos casi divinos. Espero con ansias presenciar la valiente actuación de los guardias del segundo Hokage, reflexionó Tatsuya, sonriendo a los ancianos mientras salía del campamento con Rin. 5 segundos después, se oyó un alboroto a sus espaldas. Los horrores de la guerra siempre son increíbles en tiempos de paz. Al igual que Naruto, a pesar de ser el protagonista de la historia original, jamás pudo comprender las desgarradoras experiencias bélicas que Nagato y Conan vivieron. Es aún más inimaginable predecir el resultado cuando el ejército de una aldea invade el territorio enemigo. ¿Luchan por dinero? ¿Por comida? En comparación, parecen triviales. Incluso Nagato presenció cómo los shinobis de Konoha mataban a sus padres por comida. Es solo la punta del iceberg. Incidentes como asesinatos, saqueos o incluso cosas innombrables no son raros en la región sur del país del fuego.
Por no mencionar los métodos inherentemente brutales de entrenamiento ninja empleados por la aldea de la niebla. Visto desde otra perspectiva, Konoha podría emplear métodos similares tras invadir una nación enemiga. Nadie tiene una moral más alta que los demás. Tatsuya se encontraba en el devastado campo de batalla al sur de Konoha y vislumbró las terribles circunstancias de su tierra natal. Incluso los shinobi de Konoha, entre ellos civiles, estaban abrumados por la ira. En sus ojos inyectados en sangre, solo veían a sus enemigos, planeando su fin. Los dos ejércitos se enfrentaron ferozmente. Salpicaron carne y sangre, y cargaron de cabeza. La moral de estos tipos es muy distinta a la de la última vez, comentó Fubuki Suikazan mientras decapitaba a un shinobi de Konoha con una enorme espada. Sameada. En este campo de batalla, pocos representaban una amenaza para él. Sin embargo, la locura de los shinobi de Konoha, que sabían que su derrota significaba la muerte de todos sus seres queridos en Konoha, lo llenaba de envidia. Es porque han llegado refuerzos, y saben que si no persisten, ni siquiera Konoha podrá proteger a su familia. Yagura blandió una peculiar barra de hierro y pronto se vio rodeado por los clanes Nara, Yamanaka y Akamichi. Ino Shikacho, mantente alerta, se recordó Yagura. Mantén la compostura y no olvides nuestra misión, advirtió Ringo, uno de los 7 espadas ninja, saltando a la rama de un enorme árbol cerca de Suikazan. Suikazan desvió la mirada hacia la retaguardia del ejército de Konoha, donde una llamativa figura blanca se alzaba en medio del caos. Con voz grave, dijo, lo sé. Es una tragedia. Rin, que estaba junto a Tatsuya, no pudo ocultar su dolor. Si bien ya había presenciado la crueldad de la guerra, los horrores en la ocupada Tierra del Fuego superaban todo lo que había visto en el campo de batalla del norte. Entre los cuerpos sin vida yacían mujeres y niños. Los fluidos bajo ellos insinuaban la agonía que habían sufrido antes de morir. Esto es la guerra, dijo Tatsuya impasible, con la mirada penetrando el caótico y ensangrentado campo de batalla. Miró a un hombre de mediana edad que se encontraba en la retaguardia del ejército shinobi de la niebla, un hombre con cabello negro hasta la cintura, pero con muchas arrugas en el rostro. Aunque aparentaba poco más de 40 años, era unos años mayor que Sarutobi Hiruzen. El enigmático Mizukage de la historia original era el tercer Mizukage. Al igual que el futuro Aku, era un ninja del clan Yuki, un ninja de la línea de sangre hielo. Rin, mantente alerta, advirtió Tatsuya. Sí, respondió Rin. Rin se retiró unos 30 metros, alzando el bisturí de chakra, lista para entrar en combate. Tras años de experiencia, se había acostumbrado a estar cerca de Tatsuya durante las batallas. Tatsuya dijo, la mejor manera de terminar esta guerra es capturando primero al rey. Colocó su mano derecha sobre la empuñadura de la Zanpakuté, exudando un chakra aterrador que estremecía a los débiles. Los Jonin no se atrevieron a acercarse para detenerlo y solo pudieron observar con miedo cómo Tatsuya avanzaba lentamente hacia el tercer Mizukage. Tatsuya declaró, en esta guerra, mi objetivo se ha cumplido. Es hora de terminarla. Con esas palabras, desenvainó su Zanpakuté 3 centímetros. Tatsuya pensó para sus adentros. Debería elogiarte por alcanzar tales alturas como shinobi, pero, tú, sin la sangre de los hijos del sabio de los 6 caminos, solo puedes desempeñar un papel secundario en este mundo. De repente, Tatsuya desenvainó su cuchillo. El Reiatsu surgió, condensándose en la hoja y liberándose en un corte vertical, creando una fuerza inmensa e inigualable, pura y libre de impurezas. Era imparable, arrasando todo a su paso. Tan poderoso, más fuerte que cuando luchó contra los shinobi de la arena durante la última guerra ninja. Nara Shikaku, quien había presenciado el primer ataque de Tatsuya durante la Segunda Guerra Mundial Ninja, estaba asombrado, al igual que los demás espectadores. Mientras tanto, Izuen, Danzo y el dúo mayor estaban ocupados con la ofensiva de los 7 espadachines ninja de la niebla. Sus ojos se abrieron de par en par ante el abrumador poder destructivo. ¿Es ese el poder del colmillo negro de Konoha? Los 7 espadachines ninja, compañeros ninjas espadachines, comprendían la importancia de esta técnica mejor que otros. ¿Es este realmente el pináculo de la capacidad humana? Las manos del tercer Mizukage formaron sellos, con las palmas hacia afuera como para bloquear un golpe de montañas hendidas. Estilo hielo, escudo de hielo. Los cristales de hielo casi transparentes formaban un escudo protector en forma de diamante sin puntos ciegos, deteniendo eficazmente el avance del ataque. La energía de la espada de Reiatsu colisionó con la barrera de hielo, disminuyendo visiblemente su velocidad, pero intentando implacablemente devorar la pared de hielo y al tercer Mizukage que se encontraba en su interior.
Tatsuya comentó para sus adentros. Impresionante defensa, pero no será suficiente para detener mi ataque. Ningún ninja puede resistir mi corte. Una explosión ensordecedora resonó mientras el choque entre ataque y defensa se prolongó durante unos 5 segundos. La energía de la espada de Reiatsu envolvió el escudo de hielo, arrasando todo a su paso. ¡Éxito!, gritó Yamanaka Inoichi. ¿Ha sido derrotado el tercer Mizukage?, preguntó Akamichi Choza con sorpresa. Nara Shikaku frunció el ceño. No es tan sencillo, después de todo, ha reprimido al señor Kage innumerables veces en el pasado. La voz del tercer Mizukage resonó como un fantasma. Jutsu de hielo, 1000 agujas asesinas. Tatsuya desvió la mirada y susurró para sí mismo. En ese instante de choque entre mi golpe y su escudo, escapó con un clon de hielo. ¿Puede un anciano de 60 años hacer esto? Interrogación de cierre. Estilo hielo. 1000 agujas asesinas. La temperatura circundante se desplomó abruptamente. El vapor de agua en el aire se transformó en innumerables agujas de hielo, todas dirigidas hacia Tatsuya, el objetivo. Este nivel de dominio del ninjutsu de hielo, Tatsuya evaluó en silencio el poder del tercer Mizukage. Sin embargo, parecía haber muchos secretos ocultos tras las habilidades de su antiguo oponente. En un instante, miles de agujas de hielo descendieron, sin dejarle escapatoria a Tatsuya. Maestro Tatsuya, tenga cuidado, gritó Shikaku. Tatsuya blandió su espada con una velocidad imperceptible a simple vista. Debido al vacío creado por el corte, el espacio pareció cortarse mientras las ondas aislaban la interminable lluvia de agujas de hielo. ¿Esto es todo lo que tu débil ninjutsu logra?, preguntó Tatsuya con desdén. Con un giro repentino de sus muñecas, una segunda oleada de corte de chakra barrió las agujas de hielo restantes, acercándose al tercer Mizukage. Estilo de hielo. Dragones de hielo gemelos. Un par de dragones de hielo gemelos surgieron de ambos lados, sujetando el corte de la espada y resistiendo el impacto en su lanzador. El choque entre el corte de espada y los dragones de hielo continuó desgarrando el campo de batalla mientras escombros helados, mezclados con el corte de espada, se dispersaban por todas partes, representando una amenaza mortal para cualquier ninja en un radio de 100 metros. Rin se había retirado sabiamente más allá de ese alcance. De repente, un fragmento de un dragón de hielo, desviado por el corte de la espada, voló hacia atrás y cortó la cintura del tercer Mizukage. Esta escena captó la atención de Tatsuya. Fijó su mirada en la cintura cercenada, donde no fluía sangre. Ninjutsu de clase, uno tras otro. ¿No es unos años mayor que el Hokage? ¿Por qué su edad y una batalla tan intensa no afectan su chakra? Akamichi Choza expresó su incredulidad. El Mizukage recordaba a la generación anterior, como Sarutobi Hiruzen. En el futuro, la batalla de Hiruzen con Orochimaru fue legendaria, mostrando el primer enfrentamiento de nivel Kage. Sin embargo, al examinarlo más de cerca, Hiruzen no empleó numerosos ninjutsu avanzados, mientras que el tercer Mizukage usó ninjutsu de nivel A consecutivamente, sin mostrar signos de sobreesfuerzo de chakra. Incluso Shikaku lo encontró increíble. ¿Podría el Mizukage ser mayor que el Lord Kage y los demás ancianos, y aún así ser tan fuerte? Fuerza inesperada, pensó Madara bajo el cementerio de las montañas. Sus ojos se posaron en una cama de madera no muy lejos, donde un niño yacía inconsciente. Lo más particular del chico era que la mitad de su cuerpo estaba compuesta por células de Ashirama. Solo puedo usar eso. No hay otra manera. Si no fuera por la inimaginable fuerza del mocoso ataque, no querría recurrir a ello. Con un chasquido, el tercer Mizukage rápidamente tejió señales con las manos, y el aliento frío que flotaba en el aire se condensó rápidamente en un espejo de hielo rectangular. Estilo hielo. Espejos de hielo cristalino. Sarutobi Hiruzen no pudo evitar exclamar desde lejos. Se había enfrentado al tercer Mizukage varias veces, y esta técnica lo había disuadido repetidamente. Si Naruto no hubiera desatado el chakra del 9 colas en la trama, tanto él como Sasuke podrían haber sido víctimas de esta técnica. El poder de la técnica era un testimonio de la fuerza general del tercer Mizukage. Sin embargo, no era igual al espejo de hielo cristalino de Aku. Su alcance era mayor, la cantidad de espejos de hielo era mayor y no presentaba huecos como los espejos de hielo cristalino que usaba Aku. Envolvía por completo el área, abarcando varios cientos de metros cuadrados alrededor de Tatsuya. Desde el exterior, parecía una habitación de hielo cuboide, del tamaño de un patio de recreo, que había envuelto por completo a Tatsuya, formando una enorme cámara de hielo. Al instante siguiente, numerosos reflejos del tercer Mizukage se manifestaron en el hielo.
Mientras que los espejos de hielo cristalino originales requerían que el cuerpo se moviera entre diferentes espejos de hielo, esta nueva versión eliminaba esa debilidad. Contemplen la hazaña del maestro Mizukage, dijo una chica de la misma edad que Rin, con un protector frontal de Miss Shinobi y cabello color borgoña. Se rumorea que nadie puede sobrevivir a esa técnica. Hiruzen se encontraba en un estado emocional mixto. Por un lado, deseaba la muerte de Tatsuya en la cámara de hielo. Mientras viviera, la vida seguiría siendo desafiante. Por otro lado, no podía permitir que Tatsuya pereciera, ya que su derrota en esta batalla llevaría al enemigo a las puertas de Konoha, lo que significaría un problema para su vida como tercer Hokage. Intenta romperlo desde afuera. Akamichi Choza, en su estado agrandado, se convirtió en una colosal bola giratoria en el aire y se lanzó contra la pared de hielo. Sin embargo, tras un impacto estruendoso, todo el cuerpo de Akamichi Choza fue repelido. La superficie del hielo permaneció tan lisa como antes, aparentemente impenetrable, sin una sola grieta. ¿Por qué es tan resistente?, exclamó Choza con incredulidad. Gordito, ¿qué pueden hacer tus técnicas de gordo? Uno de los 7 espadachines ninja, conocido como Jinpachi, se abalanzó con su espada, burlándose y provocando. Estilo hielo, entierro de espejo de hielo cristalino. Tercera Mifuel Kage declaró fríamente dentro de la cámara de hielo. La mirada de Tatsuya cambió, arqueando ligeramente las cejas mientras comentaba. ¿Es esta una versión mejorada de los espejos de hielo de cristal? ¿Crees que un jutsu así pueda derrotarme? Las manos de Tatsuya se superpusieron mientras agarraba la empuñadura de la espada, canalizando todo su chakra hacia ella. Onibi. Fuego Oni de Yamamoto Genrisai. Tatsuya ejecutó esta técnica, la misma que había partido a Killer Bee por la mitad. El aire tembló intensamente cuando la espada impactó un extremo de la pared de hielo, haciendo temblar todo el campo de batalla. No, no puede ser. Hay señales de grietas en el hielo. La batalla ha comenzado adentro. ¿Qué va a pasar?, se preguntaron los ninjas de ambas aldeas. Pero sus batallas no se detuvieron. Es sorprendentemente resistente. Anciano, al fin y al cabo, Tatsuya examinó la gran grieta parcialmente destrozada donde la energía de la espada había impactado. Luego dirigió su atención al tercer Mizukage, quien proyectaba infinitos reflejos de sí mismo en las paredes de hielo. Para lograr este nivel de dureza, se requería una cantidad sustancial de chakra. Los miembros del clan Yuki no eran como Senju y Uzumaki con vastas reservas de chakra. Así que, en última instancia, este tipo, el tercer Mizukage, era realmente extraordinario. Al infundir una gran cantidad de chakra en el entierro de hielo de su espejo mágico y usarlo como defensa, pudo incluso resistir a Susanoo, incluso uno completo, y lograr una hazaña tan considerable. Pero no importa, nunca pretendí derrotarte con mi último ataque. Sobre el hielo, innumerables imágenes del tercer Mizukage aparecieron gradualmente. Abrió los ojos, revelando su ojo izquierdo, y mostró una visión impactante que provocó escalofríos en la espalda de Tatsuya. Era Sharingan. La revelación de que el tercer Mizukage poseía el Sharingan es bastante sorprendente, sobre todo porque Kirikagure y otras aldeas shinobi no fueron exploradas, ya que todos los eventos importantes ocurrieron en torno a Konoha Uchiha. Para ser honestos, no es del todo inesperado, considerando que Ao, de los shinobi de la niebla, formó parte de Kara incluso después de poseer el Byakugan del clan Hyuga. Sin embargo, parece que ni siquiera los propios shinobi de la niebla lo sabían, ya que no hay noticias ni espías que hayan descubierto que los miembros del clan Uchiha fueran víctimas de la incursión de los shinobi de la niebla. Estilo hielo, técnica del dragón de hielo. Dentro del espejo de hielo, numerosos reflejos del tercer Mizukage marcaron sus manos. Innumerables dragones de hielo emergieron del hielo, todos rugiendo mientras se lanzaban hacia Tatsuya, llenando el interior de la cámara de hielo. Era una vista realmente espectacular, aunque solo uno de estos dragones era real, y los demás eran meros reflejos en el espejo de hielo. Este es. Tatsuya manejó hábilmente su espada y atacó al dragón que se acercaba por la retaguardia derecha, destrozándolo con éxito a pesar del rugiente ataque del dragón de hielo. Aunque los demás dragones de hielo permanecieron intactos, también se dividieron rápidamente en dos y fueron aniquilados. De repente, una serie de pequeñas sombras emergieron del espejo de hielo, lanzándose hacia Tatsuya a una velocidad increíble. La aguja de hielo en la mano del tercer Mizukage brilló con una luz gélida y misteriosa. Sin embargo, al igual que el dragón de hielo anterior, solo una era genuina, mientras que las demás eran reflejos ilusorios, diseñados para engañar los sentidos del observador. ¿Te atreves a venir?
Tatsuya arqueó una ceja. Desde sus batallas con Aikiller B, nadie se había atrevido a enfrentarse a él en combate cuerpo a cuerpo. ¿Poseía el Mizukage la confianza que le otorga el Sharingan? Esta perspectiva le parecía bastante aburrida. Las pupilas de Tatsuya se contrajeron bruscamente y el intenso calor alcanzó su punto máximo en un instante, manifestándose como una puñalada. Onibi. La técnica usada para matar al hijo del Raikage. La anciana Madara en la cueva murmuró para sí misma. Puff boom. El cuerpo del tercer Mizukage, junto con la pared de hielo que tenía detrás, fue atravesado por un enorme agujero. Los demás reflejos del Mizukage, al igual que el dragón de hielo anterior, también fueron destruidos. Tatsuya arqueó una ceja y blandió su espada hacia atrás. Otro tercer Mizukage había aparecido detrás de él, aparentemente de la nada. Las 3 agujas de hielo en la mano del Mizukage chocaron con la hoja de la Zanpakuto. El tercer Mizukage, apuñalado en el abdomen por Tatsuya, se convirtió en una escultura de hielo detrás de él, se desmoronó y colapsó. ¿Clon de sombra estilo hielo? ¿Es este tu jutsu favorito? Tatsuya no pudo evitar reírse entre dientes. En comparación con los clones de sombra comunes, los clones elementales, imbuidos de atributos especiales, poseen mayor resistencia al combate y habilidades que inducen confusión y engañan la percepción. Uno de los ejemplos más notables es el jutsu clon de madera de Senju Hashirama, que solo Madara podía discernir con la ayuda del Mangekyo Sharingan y el Rinnegan Eternos. Tras frustrar su ataque, el tercer Mizukage se retiró rápidamente y se refugió en el espejo de hielo. En un instante, numerosos reflejos del tercer Mizukage reaparecieron en el hielo circundante. Estilo hielo, técnica del dragón de hielo. Una vez más, los terceros Mizukages dentro de los espejos de hielo imprimieron el jutsu. Innumerables dragones de hielo rugieron desde el hielo. Tatsuya discernió rápidamente cuál era el verdadero dragón de hielo y lo partió en 2, lanzándose desde la parte trasera derecha. Al instante siguiente, el tercer Mizukage emergió del hielo, oculto entre numerosas ilusiones. Sigilosamente, se abalanzó con una aguja de hielo. Esto es, la expresión de Tatsuya cambió ligeramente. Parecía una repetición de la acción anterior. La ilusión definitiva lo atrapó en un bucle infinito de movimientos. En el cementerio subterráneo, el anciano Madara chasqueó el ojo izquierdo del Sharingan, que había perdido su luz, y declaró con frialdad: por fin lo resolví, puede quedar atrapado en el bucle infinito del Genjutsu. Impresionante, Izanami, rió Zetsu negro con extrañeza. Sin embargo, si logras obligar a Madara-sama a usar esta técnica, ataque Tatsuya también es bastante notable. No hay tiempo para charlas vacías. Dame un Sharingan de repuesto inmediatamente. El anciano Madara, en un estado grave, pronunció con frialdad: y secuestra a esa chica por mí. Sí, Konoha y los shinobi de la niebla estaban enfrascados en una batalla. Los sonidos del combate habían cesado. Rin, quien se encontraba enfrascada en una batalla con una chica de su edad, notó de repente el prolongado silencio en la cámara de hielo. Un fuerte presentimiento la invadió y murmuró para sí misma: Maestro Tatsuya, ¿pasa algo? No, no puede ser. Nadie puede derrotar al maestro Tatsuya. Hay una oportunidad. Aprovechando el momento, la chica de cabello borgoña se enfrentó a Rin e hizo rápidas señales con las manos. Estilo agua, técnica bomba dragón de agua. Un pequeño pero poderoso dragón de agua surgió de los pies de la chica, estrellando a Rin contra el tronco de un enorme árbol detrás de ella. ¿Qué? Rin chocó contra el tronco, gritó de dolor y se desplomó en el suelo. Antes de que pudiera levantarse, un dolor agudo le recorrió la nuca. Su visión se nubló y perdió el conocimiento. Buen trabajo, Terumi Mei. Ante la mirada desconcertada de la chica de cabello borgoña, Ringo, uno de los 7 espadas ninja que había golpeado a Rin con su espada, la cargó sobre su hombro y sonrió. Esta chica es el material que el maestro Mizukage usará como sujeto de pruebas, y debe ser capturada y devuelta viva a la aldea. ¿Sujeto de pruebas? ¿Podría ser? Terumi Mei se quedó atónita por un momento, pero entonces comprendió algo y su expresión cambió drásticamente. Cuando recuperó el sentido, Ringo ya había cargado a Rin inconsciente a la espalda, se había retirado del campo de batalla y se dirigía hacia Kirigakure. Oigan. Se llevaron a Rin. Miguri, un compañero del mismo grupo, se percató de la situación rápidamente y gritó. Al oír la llamada de Miguri, Nara Shikaku hizo un gesto y ordenó: dense prisa y deténganlos. Recuperen a Rin. Rin, originalmente una plebeya, era ahora una de las discípulas de la Sanin Tsunade Hime.
Una vez que Tsunade ascendiera con éxito al puesto de cuarto Hokage, Rin se convertiría en su discípula. Además, también era la asistente de ataque Tatsuya, o al menos así la veían los forasteros, su sirvienta. Sin embargo, si Rin era capturada por los shinobi de la niebla, habría consecuencias cuando Tatsuya regresara. No será tan sencillo. Justo cuando Konoha estaba a punto de perseguir a alguien, las fuerzas de Kirigakure, lideradas por las 7 espadas ninja, se presentaron ante Konoha. El líder, el hombre con cara de pez gigante conocido como Fubuki Suikachan, se burló y declaró: "No la recuperarás". Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.